A ver, ¿qué pasa cuando de repente una crisis global lo pone todo patas arriba? Bueno, a veces obliga a reescribir por completo las reglas de un trabajo. Hoy vamos a ver justo eso. Cómo la pandemia, sin pedir permiso, transformó de la noche a la mañana el rol de los directores de escuela, forjando un tipo de liderazgo totalmente nuevo en medio del caos. Pero claro, para realmente entender la dimensión de este cambio, primero tenemos que hacernos una pregunta clave, ¿no? ¿Qué significaba ser director antes de que todo esto pasara? O sea, en el día a día, ¿cuáles eran sus verdaderos desafíos y responsabilidades? Bueno, para eso vamos a sumergirnos un poquito en cómo era el mundo de un director antes de la crisis, claro. A ver cómo era su rol tradicional. Tradicionalmente la figura del director era, bueno, era el gerente de la escuela, ¿no? Su día a día era una mezcla de presupuestos, horarios, la administración del edificio, lo típico. Era la autoridad final, un rol muy, pero muy enfocado en la gestión, en que todo funcionara como un relojito. Y ojo, que la ley respaldaba completamente esta visión. Según la Ley General de Educación, sobre sus hombros recaía toda la responsabilidad legal y administrativa del centro. Así que, a ver, el punto clave aquí es que ya era un trabajo con un peso enorme, y eso antes de que la crisis llegara y le sumara una complejidad que nadie se imaginaba. Y de repente, todo se detuvo. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Este es el momento exacto en que el manual de cómo hacer las cosas simplemente dejó de servir. Marzo de 2020. De la noche a la mañana, las escuelas cerraron. Y para los directores, esto no fue un simple cerramos y ya. No, no, no. Fue el inicio de una verdadera avalancha. Decretos, resoluciones, normas que llegaban una tras otra, sin parar, cambiando las reglas del juego casi a diario. Y miren, aquí se puede ver el vértigo de la situación. Fíjense en las fechas. 12 de marzo, 1 de abril, 3 de abril. En cuestión de semanas, las reglas cambiaban radicalmente. Lo que era una norma un día, al siguiente ya era obsoleto. Imaginen nada más la presión de tener que implementar todo esto sobre la marcha, casi en tiempo real. Entonces, claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se lidera cuando no hay un mapa? ¿Qué se hace cuando el terreno que se pisa es completamente nuevo y desconocido para todos? Y es que los desafíos eran, bueno, súper concretos e inmediatos. Por ejemplo, tenían solo 7 días para adaptar todos los planes de recuperación. 7 días. Tenían que comunicarse con familias llenas de ansiedad, elegir plataformas virtuales de la noche a la mañana y, mientras tanto, seguir lidiando con toda la burocracia de la UGEL y los temas de dinero. O sea, nada de teoría, esto era una prueba de fuego día tras día. Así que muy, muy rápido se hizo evidente que el viejo modelo del director-gerente ya no servía para nada. Las paredes de la escuela habían desaparecido, figurativamente hablando. La prioridad número 1, la absoluta, pasó a ser otra cosa, el bienestar y el aprendizaje de toda una comunidad que ahora estaba dispersa y con mucho miedo. Y es justo en este punto, en medio de todo el caos, que empieza a surgir una nueva filosofía, como una brújula en medio de la tormenta, un nuevo enfoque para tomar decisiones. Ese nuevo norte fue el liderazgo pedagógico. Y a ver, la definición es clave aquí. Ya no se trataba de administrar cosas, de recursos, sino de movilizar a la gente. El único objetivo, el más importante, era garantizar que los estudiantes siguieran aprendiendo, costara lo que costara. El chip cambió por completo. La pregunta ya no era ¿cómo mantenemos la escuela funcionando?, sino ¿cómo hacemos para que cada chico y cada chica desde su casa pueda seguir aprendiendo? Y fíjense en esta cita de González. Es de mucho antes de la pandemia, pero parece escrita para ese momento, ¿no? Casi profética. La crisis, en el fondo, lo que hizo fue obligar a poner en práctica esta idea a una escala gigantesca. El verdadero liderazgo viene del compromiso con la educación, no de la pura administración. Y así fue como la figura del director se transformó por completo. Dejó de ser el jefe encerrado en su oficina para convertirse, y esta metáfora es perfecta, en un director de orquesta. Su nuevo trabajo era guiar, coordinar a todos los músicos, los profes, los alumnos,
las familias, para que entre todos pudieran crear una melodía armoniosa, incluso con la distancia y en medio de todo el caos. Ok, entonces, llegamos a la parte final. ¿Cuál fue el resultado de toda esta transformación? ¿Cómo es este nuevo liderazgo que nació de la crisis? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de él para el futuro? Pues el nuevo manual de liderazgo ya no es un libro de reglas. Ahora se basa en otras cosas, en competencias, como por ejemplo, implicar a todo el mundo en las decisiones, colaborar de verdad con los docentes, con los padres, innovar, porque los problemas serán completamente nuevos y las viejas soluciones no servían. Y por encima de todo, liderar. Pero no mandando, sino inspirando a todos con un objetivo en común, que nadie se quedara atrás. Este cuadro resume la evolución de una forma súper clara. Pasamos de gerente a líder, de administrador a colaborador. La autoridad ya no venía del cargo, sino de la capacidad de encontrar soluciones nuevas. Y quizás lo más importante de todo, el foco dejó de estar en el edificio, en los ladrillos, para ponerse al 100% en las personas. Toda esta historia de transformación nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy importante para el futuro. La crisis, con todo lo malo, nos forzó a redescubrir de qué se trata realmente el liderazgo en la educación. Y ahora que lo vimos tan de cerca, la pregunta es, de todas estas lecciones aprendidas a la fuerza, ¿cuáles son las que no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirnos olvidar?